Tantas preguntas. O sea, tengo nada más de este minuto de ponencia de Marcelo Ebrard, me surgen muchas preguntas, pero vamos a poner una sobre la mesa. ¿Acaso está sugiriendo Marcelo Ebrard que le van a pagar a los indocumentados en los Estados Unidos para que trabajen en los Estados Unidos en un país que por políticas migratorias no permite a nadie que no tenga un Social Security Number trabajar? Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz Secón. Central FM. Equilibrio. Aquí con Pedro Ferriz Híjar esta mañana, a quien saludo. Ingeniero, buongiorno. Molto piacere. Molto piacere. Oye, hemos estado hablando de este asunto ahora que va el canciller Marcelo Ebrard Casaubon a la Cumbre de las Américas, en donde presenta la iniciativa de Jóvenes Construyendo un Futuro. ¿Bajo qué lineamiento? ¿Bajo qué presupuesto? ¿Cómo se va a ejercer? ¿Bajo qué principio legal? ¿Bajo qué principio legal? ¿Cómo se va a erogar? ¿Cuáles son los principios en el extranjero? Entonces, esta pregunta salió el día de hoy en la conferencia mañanera y francamente te vas a dar sorpresa. No solamente carece de estructura lógica. Vamos a escuchar lo que dice el canciller y si quieres, después de eso lo discutimos y platicamos lo que dice. Jóvenes Construyendo el Futuro en Los Ángeles, estamos empezando. Después se va a extender a otras ciudades de Estados Unidos. El programa tiene previsto en esta primera etapa tener 3,000 jóvenes, 300 coordinadores de esos jóvenes en equipos de 10 y está diseñado para hijos de mexicanos que están en los Estados Unidos en condiciones difíciles. Es decir, que no les han sido reconocidos sus derechos y por consiguiente tienen todo en contra. También estamos trabajando en paralelo un programa de salud, de apoyo a la salud, también para estas familias. Acabamos de iniciar y el diseño del programa es para ese sector en particular, que por cierto es muy relevante en Estados Unidos. México está aplicando, por supuesto, ese programa en nuestro país, como saben ya más de 1,5 millones de jóvenes. Lo estamos aplicando en El Salvador, en Honduras. Estamos por arrancar en Guatemala y ahora en los Estados Unidos con nuestra comunidad también, porque esa fue la instrucción que nos dio el señor presidente. ¿Qué empresas van a participar allá? Estamos ahora haciendo el listado. Primero buscamos a las empresas que tienen vínculo o son aliadas de la comunidad mexicana por razones obvias. Es el primer sector con el que vamos a trabajar allá en los Estados Unidos, incluyendo algunas instituciones de respaldo a la comunidad mexicoamericana. Este es el programa y pues lo iniciamos apenas el viernes. Los voy a estar informando de sus avances. Gracias. Tantas preguntas. O sea, tengo nada más de este minuto de ponencia de Marcelo Ebrard, me surgen muchas preguntas, pero vamos a poner una sobre la mesa. ¿Acaso está sugiriendo Marcelo Ebrard que le van a pagar a los indocumentados en los Estados Unidos para que trabajen en los Estados Unidos en un país que por políticas migratorias no permite a nadie que no tenga un Social Security Number trabajar? Además, dice que va a hablar con empresarios mexicanos en Estados Unidos, en Los Ángeles, para que los contraten. Para que los contraten. ¿Es ilegal? Es ilegal. Entonces, de entrada está entrando en este término de la ilegalidad de contratación de un empleo en los Estados Unidos. Está albergando a estos alienígenas ilegales, que es el término que se utiliza en los Estados Unidos, porque según Marcelo Ebrard no tienen los derechos. No tienen los derechos porque las personas que vienen de indocumentados a los Estados Unidos, de entrada están cometiendo una felonía, que es entrar a los Estados Unidos con un carácter de indocumentado. Ahora, me sorprende que nos digan también que este programa se está aplicando en El Salvador, Honduras y Guatemala. Entonces, órale, vamos a darle la concesión a López Obrador y a Marcelo Ebrard de aplicar este programa en los Estados Unidos, en donde ahorita hay 40 millones de mexicanos. Pero en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, ¿se está apoyando a jóvenes mexicanos o se está apoyando a jóvenes salvadoreños, hondureños y guatemaltecos con un presupuesto de México? Es increíble. Ahora viene el programa de salud. Hay un programa de salud también ahí que dice, en paralelo, aplicaremos un programa de salud para estas familias que es muy importante en los Estados Unidos, por supuesto. Primero que
haga un programa de salud en México. En México ya somos Dinamarca. Pero es importante que cualquier trabajador en los Estados Unidos tiene que tener un programa de salud. Ahora, ¿qué agencia, qué hospital, qué network médico en los Estados Unidos le va a dar un respaldo de salud nuevamente a una persona que no tiene un código de seguridad en los Estados Unidos? Porque estamos hablando de personas que no tienen un concepto. Primero, el Social Security Number, y después, en el peor de los casos, un IT Number, que es un número, un Taxpayer Identification Number. Es un número con el cual estas personas Como que tu están registro. trabajando son indocumentados, pero tienen un registro de pago de impuestos que los lleva al camino a la ciudadanía. No tiene lógica este programa de jóvenes perdiendo el futuro. No es Porque viable no es viable. legalmente. No es en viable los legalmente, Estados Unidos. pero no es viable ni siquiera legalmente en México. No, tampoco. Porque los programas de asistencia que se dan en nuestro país, que miren que son, perdónenme la palabra, son burdos y estúpidos. Este programa de Jóvenes Construyendo un Futuro ha demostrado ser incapaz de apalear un problema importantísimo que tiene la juventud mexicana, que es la capacidad de tener un empleo. Si tenemos un país que tiene 3 años en contracción económica, que tiene 3 años de no crecimiento, que tiene 3 años de caída del Producto Interno Bruto consecutivos, que no está generando nuevos empleos y que está subsidiando estos empleos a través de programas asistencialistas como estos, en donde se les da la gana. Y bueno, hay jóvenes que ni siquiera son jóvenes, que cobran en un programa de Jóvenes Construyendo un Futuro, que ahora no solo eso, exportamos a países latinoamericanos con los cuales tenemos alianzas políticas, pero que en realidad no nos está abonando en absolutamente nada. ¿En dónde está el sentido de legalidad de la erogación del presupuesto público? Ahora, por ejemplo, un botón. Y creo que también es importante ver el concepto de negocio que tiene la Cuarta Transformación. El uso del dinero tiene que tener, en términos económicos, un sentido práctico. Votos. Aventar dinero bueno donde suene y donde crezca. Donde crezca para voto. Pero no aventar dinero bueno en donde suene, pero en donde no crezca. Como por ejemplo el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. ¿Cuáles son los reportes de los gastos y de los ingresos del aeropuerto en este primer mes que tiene de operación con 12 vuelos? Es inoperable el aeropuerto. Tiene unos ingresos, y si nos ponen la columna, por favor, en donde habla en su primer mes, este Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles factura 308,331 pesos. Tiene más facturación un Oxxo, un supermercado, tiene más facturación que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. ¿Cuánto cuesta operar? 23.2 millones de pesos. Al mes. En ese mes. El mes. Entonces, estamos hablando de que nada más en este mes, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles perdió 22.9 millones de pesos en pérdidas. En pérdidas. 12 vuelos. Ahora, ¿qué están haciendo? ¿Forzar a las aerolíneas a irse ahí para bajar el costo operativo? No, el costo operativo va a ser exactamente el mismo. Para subir la facturación, quizás, pero va a subir una facturación que tendría que ser trasladada a las aerolíneas, que también van a empezar a acumular pérdidas. ¿En dónde está el sentido financiero de esto? Bueno, eso se ve en un estudio de preinversión antes de construirlo. Y de ahí te vas a todos los proyectos. Hace poco el presidente nos hablaba, es que Deer Park ha ingresado 600 millones de dólares. Perdónenme, pero para una refinería 600 millones de dólares son cacahuates. Y no nos hablan de los pasivos, y no nos hablan de los costos de operación, y no nos hablan de las deudas, y no nos hablan de absolutamente nada que tenga que ver con un reporte de estado financiero. Nos hablan de que hay ingresos de 600 millones, pero esos ingresos se ven palidecen en torno a los gastos, al ingreso, a la inversión que se le hace. El costo de recuperación que tenemos en cada uno de los proyectos de esta administración es paupérrimo. Es lamentable. Ya también se anunció que la refinería de Dos Bocas se va a inaugurar en julio y va a trabajar 6 meses sin hacer nada. Van a prender y apagar la luz. Entonces hay un switch que van a ir todos los días Rocío Nale, lo va a prender. Ah, mira, sí prende, lo apaga. Pero dice el presidente que Salina Cruz hace 40 años hizo lo mismo.
que no es cierto. No es cierto. Otra asquerosa mentira. Me llama la atención. Gracias, mi y querido. me encantaría saber si López Obrador sale de las conferencias mañaneras convencido de sus mentiras. No, claro que sale convencido. Porque un mitómano es un enfermo en decir mentiras y lo que dice piensa que es verdad. ¿Pero de dónde lo saca? Pues de él, porque él es México. Él es México. O sea, uno pensará que hay alguien que le pasa. Tú no datos, has entendido que él es México. Es increíble, porque no le pasan los datos, que le quede claro. Se los inventa. Se los inventa. Gracias, querido hijo. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM.